Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast diseñado para la Maestría en Gerencia de la Innovación Empresarial, Promoción 20, de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenidos a Innovadores con Sentido, somos Carlos Andrés Casallas y Luis Ernesto Galindo. Hoy tenemos nuestro cuarto episodio de una serie de 6, relacionados con la gestión del conocimiento. Recordemos que en nuestro tercer episodio tratamos el tema Creando Innovación. Hoy nuestro tema es uso de la colaboración para fomentar la innovación. Hola Carlos, esperemos que este tema sea del interés de nuestros oyentes como lo han sido los demás temas tratados. ¿Qué más, Ernesto? ¿Cómo vamos? Sí, vamos a tratar un tema muy interesante. Esperamos que nuestros oyentes lo disfruten. Y pues bueno, sin más preámbulo, iniciemos con el tema. En este mundo globalizado hay que comenzar a entender que los directores de sistemas, de ahora en adelante los vamos a llamar CEO, deben contribuir mucho más a que las empresas tengan un elemento diferenciador y un rendimiento competitivo e innovador, ¿sí? El horizonte ahora de este jefe o este gerente debe estar encargado de ampliar, de tratarle de colaborar al gerente general, al CEO, en poder buscar alternativas que mejoren los rendimientos y la producción de las organizaciones. En la información o en lo que vamos a tratar el día de hoy, vamos a ver cómo ese gerente de tecnología, CEO, puede colaborar o puede generar estrategias, y nos vamos a ir sobre todo al tema de colaboración, aunque existen 3 prioridades que debe manejar en un departamento de TI. Hay que manejar 3 prioridades, que son el tema de tratar de generar un modelo empresarial de innovación, que consiste básicamente en que la organización debe conseguir un elemento diferenciador frente a los clientes, y todo esto generando nuevo valor. El elemento de colaboración, que es el que vamos a tratar a fondo en esta charla, en este podcast, donde tenemos el CEO tiene que tener ese análisis y esa estrategia para poder crear una infraestructura, un entorno que fomente el intercambio de información entre empleados, clientes y demás. También hay otro elemento que es importante tenerlo en cuenta, que no vamos a profundizar, que es la integración entre TI y el negocio. Hay muchas metodologías que se utilizan para esta cuestión. Hablemos un poquito de BPM SOA, que es una metodología, una disciplina que se basa básicamente en poder combinar los lenguajes entre tecnología, la información que maneja un desarrollador en la creación de un software, y el proceso de negocio, todo el tema de marketing, todo el tema comercial, para entre los dos lograr desarrollar una aplicación que sea coherente y que satisfaga las necesidades que puede tener una organización en cualquiera de las áreas de la misma. Eso que dices es muy importante, esto de la tecnología, del CEO, que como bien lo dices es el gerente de la tecnología, y cómo TI, que es tecnología de la información, durante estos últimos 50 años, que en muchos autores lo mencionan como la revolución tecnológica, cobra tanto valor, como la tecnología ha adquirido un papel cada vez más importante, que en sus principios fue lento, pero vemos cómo en la actualidad realmente ha tomado una velocidad y una presencia asombrosa, donde casi podríamos decir que la totalidad de las organizaciones en cualquier sector y en el mundo pues funcionan con procesos empresariales, así sean, por más básicos que sean, tienen tecnología. Entre las funciones más importantes que proporciona TI se encuentra la colaboración, Carlos, ya sea por el correo electrónico, mensajería instantánea, una conectividad inalámbrica, espacios de trabajo virtuales o videoconferencia. Esta tecnología acorta distancias entre procesos y libera el flujo del capital intelectual. Entonces vemos cómo la colaboración es una de las funciones más importantes de TI, que
que TI puede proporcionar y cómo el CEO cobra una gran importancia y un gran papel de gran responsabilidad en este momento. Y es que, es más, aquellas empresas colaboradoras que tienen colaboradores externos, te cuento que tuvieron un mayor crecimiento de ingresos global que aquellas que no tenían esos colaboradores externos. Entonces, la colaboración tiene una correlación directa con el rendimiento empresarial general, incluyendo la innovación, la productividad, la satisfacción del cliente, que en algunos casos más que la estrategia o la turbulencia del mercado. Bien, muy bien, Ernesto. Pues tenemos que caer en cuenta de algo, ¿no? Los empleados, ¿sí?, son los que impulsan de forma natural la innovación en las organizaciones. Hay muchas organizaciones que tienen ya pues una ventaja competitiva, que es mantener los empleados conectados de alguna forma, ¿sí? Si permitimos que los empleados se comuniquen de forma eficaz, podremos impulsar la innovación dentro de nuestras organizaciones. Hay que tener en cuenta algo, ¿sí? Las empresas que vienen de un tema tradicional, ¿sí?, no utilizan mucho la tecnología para temas de comunicación y temas de colaboración como tal, ¿sí? Pero pues bueno, el tema de la pandemia lo que ha ocasionado es que muchas empresas hayan comenzado a pegar un salto de algo que se creía que no iba a pasar, que era imposible que pasara, a comenzar a utilizar ciertos mecanismos, y esos mecanismos han comenzado a incentivar a la gente, ¿sí?, a utilizar herramientas de comunicación como tal, ¿sí? Tenemos que entender que no pueden existir limitaciones físicas, ¿sí?, para poder desarrollar comunicación y colaboración dentro de las organizaciones, ¿sí? Hay que tener en cuenta que una empresa tiene que tener la capacidad de poderse comunicar con sus clientes, consultores, asociados o grupos académicos para poder traer información y que esa información sirva, ¿sí?, como insumo para el desarrollo de mecanismos o de nuevas mejoras o de nuevos productos innovadores dentro de las organizaciones. Entonces, uno analiza ese tema de colaboración y pues eso viene funcionando hace mucho tiempo, ¿sí? Pues tomamos un ejemplo fácil, Mozilla Firefox. Uno siempre se pregunta por qué a los desarrolladores les gusta tanto utilizar este explorador para poder manejar o para poder poner a prueba sus aplicaciones web. Y pues es que esto es sencillo. Mozilla básicamente utiliza un tema que se llama código abierto. ¿Código abierto qué es? Tener la capacidad del desarrollador de incluir el código sin ninguna restricción que lo lleve a tener modificaciones pues en su lenguaje natural, en el lenguaje natural que tenga el desarrollo, ¿sí? Entonces, ¿eso qué ocasiona? Que muchas personas, ¿sí?, al poder tener acceso a ese tipo de herramientas, colaboren e informen, ¿sí?, para que se vaya generando como un grupo, como un grupo robusto de información que le sirva pues a varias personas para sus tareas y para pues su labor cotidiana. Otro punto u otro ejemplo que me parece buenísimo que lo resaltemos aquí es el tema de Wikipedia. Wikipedia, aunque sí, uno puede decir que en Wikipedia cualquier persona puede subir información, pues la información que muchas veces uno consulta en primera instancia, sí, cualquier término, cualquier concepto, lo busca y el buscador siempre te va a mandar Wikipedia. O sea, es un tema en donde muchas personas que tienen acceso a la red suben información que uno puede tomar y puede utilizarla a favor o en contra. El tema de las comunidades de colaboración, ¿sí?, sirve para poder resolver problemas con base en diferentes información que uno puede encontrar en la red, ¿sí? Wikipedia pues te puede ayudar a solucionar una consulta académica que tengas pequeña. Sé que muchos de nuestros oyentes van a decir, pero bueno, es que Wikipedia cualquier persona puede subir información. Entonces lo que uno dice es, pues bueno, uno tiene que certificar y reafirmar que la información que encontró allí es la correcta. Pero el fondo de lo que quiero decir es que este tema de redes de colaboración es importantísimo poderlo desarrollar y comprender en una organización, porque es como la base de encontrar todos esos puntos de innovación que van a servir en un futuro para el crecimiento como tal de la organización.
organización y puede tener un avance tan significativo, ¿sí? Que no está limitado por algo, puede ser un avance ilimitado donde cualquier persona, que si hacemos una red de colaboración dentro de la organización o con nuestros proveedores, clientes y demás, pues puede crecer y puede ser muy robusta. Pero es tan básico, pero utilizar la colaboración eficazmente puede ser una tarea compleja y de enormes proporciones. Presenta obstáculos como barreras culturales o infraestructuras de TI poco flexibles. Es por ello que muchas organizaciones se ven limitadas por barreras culturales, Carlos, falta de técnicas de creación de relaciones o una arquitectura, capacidad, una escalabilidad, bueno, tipos de datos incompatibles, tantas cosas que generan obstáculo para superar y utilizar una colaboración adecuada y tan importante como lo es este tema, y que esto puede hacer que lo que era de gran beneficio pues se vuelva una tarea compleja y de enormes proporciones. Es ahí donde los esfuerzos se requieren para establecer una colaboración en una organización que no fracase y no se diluya, y lo que haga es que se pierda la atención de esto. Entonces, por ello es importante, ¿qué es clave aquí? Adoptar un enfoque metódico, y para ello se requiere de la colaboración y de la innovación. Entonces, las iniciativas de colaboración deben estar vinculadas a los objetivos empresariales de alto nivel. Es que esto es muy clave, y por eso es que debe estar amarrado. Esta es la colaboración, y cómo esta metodología a implementar debe estar ligada a los objetivos de alto nivel, y tener mucha atención en los perfiles de riesgo, en los niveles de tolerancia de la empresa. Y es donde, como lo decías al inicio, viene la importancia del papel que juega el CEO en el desarrollo de esta estrategia de innovación, que es indispensable, pero que debe ser liderada por una persona en especial, en este caso el CEO. Entonces, para vincular estas iniciativas de colaboración relacionadas con TI a los objetivos empresariales, como te digo, se debe crear una estrategia muy completa que responda a las complejidades de la empresa. Y para ello existen 4 dimensiones a tener en cuenta en cualquier estrategia de colaboración, que lo son: el modelo de segmentación, la primera; una evaluación, segunda; mediciones, tercera; y como cuarta, un plan que responda a la cultura, a la tecnología, a servicios y a la empresa ampliada. Entonces, ¿por qué no nos ilustras tú lo de qué es esto de la dimensión modelo de segmentación? Bueno, pues para comenzar con esta serie de indicaciones, con este paso a paso que se debe tener en cuenta para poder estructurar un modelo de colaboración óptima, pues sí, el primer paso es poder definir la segmentación a la cual, el entorno al cual vamos a atacar, pues para donde vamos a implantar la estrategia de segmentación. Y hay que tener un punto importante, Ernesto. Es que hay que definir cada una de las prioridades que tiene la empresa, ¿sí? Porque pues la empresa puede comenzar a buscar en muchos puntos, pero de buscar en tantos lados no puede comenzar a priorizar, y eso puede generar problemas como tal. Sí, hay que comenzar a verificar cada uno de esos puntos, y lo más importante de este tema de segmentación, sí, es poder llegar y atacar los puntos que son claves y en los cuales necesitamos que salga información, y que esa información, la verdad, sea importante pues para lo que se quiere y para lo que en sí está buscando la estrategia como tal de colaboración, ¿sí? El CEO, sí, es la persona encargada de dirigir toda esta estrategia de segmentación, ¿sí? Será un tema difícil, ¿sí? No es un tema complejo poder involucrar áreas, ¿sí?, de la organización que tienen una cultura, que tienen un modo de operar diferente, pero que si logramos lograr esa concatenación de información, pues puede ser muy, muy, muy valiosa como tal, ¿sí? Pienso y considero que
es el punto más importante en todo este modelo o todo este recorrido que vamos a realizar, ¿sí? El hecho de no comprender qué variaciones se pueden presentar, ¿sí? Puede provocar confusión y conflictos en el entorno y en la organización como tal. Existen muchos modelos de segmentación, aplique el que sea, pero hágalo antes de comenzar todo el proceso de estrategia de comunicación, de colaboración, perdón. Y es que el primer paso para derribar esas barreras de identificar a esos actores es porque es que hay muchos actores acá y cada actor tiene su función y grupo de colaboradores. Entonces está el colaborador, el visionario y el implementador o consumidor, y cada uno de ellos pertenece a un segmento empresarial particular de un área determinada en la empresa. Entonces este CEO tiene que identificar muy bien a qué área pertenece y qué función cumple, porque es que de eso depende también el éxito de implementar una estrategia de colaboración. Entonces este colaborador, visionario, implementador o consumidor que pertenece a un segmento es muy claro porque eso es debido a que cada segmento de la empresa es responsable de su propio conjunto de funciones, entonces por ende tendrá requisitos de colaboración propios. Ok, pues a mí me parece que antes de iniciar este tema, ¿sí? Tenemos que también el CEO debe identificar, o es conveniente que identifique primero las etapas implicadas en el proceso de innovación, que las voy a resumir básicamente son 3: la concepción de la idea, su implementación y la utilización en un entorno práctico, que eso es lo que tú te refieres ahorita, ¿sí? Hay una persona que se encarga, que es el visionario, que concibe la idea para perfeccionarla como tal, ¿sí? Hay otra parte que es la implementación, que es el que hace realidad esa idea innovadora como tal, y hay el consumidor, que es el que utiliza esa idea de diferentes maneras. Entonces es importante lograr tener esta claridad, ¿sí? Antes de viajar un poquito más adelante, porque de esta forma podemos comenzar a obtener esos puntos que son críticos y que son importantes en el modelo de colaboración. Hay que tener en cuenta que las personas desempeñan distintos papeles cuando contribuyen a la innovación, y es lo que acabaste de decir, que pueden ser visionarios, implementadores o consumidores. Y cada uno de ellos, sí, es clave en este momento de la segmentación para poder identificar, como lo dije ahorita, esos puntos que tenemos que atacar. Bueno, ok, creo que hemos sido claros con segmentación, y como segundo hemos dicho que es la evaluación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el CEO ya tiene un modelo de segmentación claro, como lo hemos descrito anteriormente, implementado, ya puede evaluar de manera más eficaz las prácticas de colaboración. Entonces, aplicando un enfoque único, pero ¿qué pasa? Aplicando un único enfoque para la empresa puede tener un impacto más negativo que positivo en las prácticas de colaboración. Es clave identificar esas lagunas, esos inhibidores. Recordemos que inhibidores es impedir o reprimir el ejercicio de alguna facultad, y oportunidades en la colaboración a un nivel detallado para que el CEO pueda dedicarse a estas mejoras específicas y dedicarle recursos y presupuestos limitados. Entonces, ¿qué pasa? Para cada elemento en el modelo de segmentación, una evaluación debe responder a ciertas preguntas para que esto realmente pueda tener un criterio de evaluación, como por ejemplo, qué herramientas, qué tecnologías, qué procesos se utilizan para la colaboración, cuáles son los inhibidores de la colaboración en la organización, dónde se convierte la colaboración en manual, compleja o lenta, cómo se produce la colaboración entre clases de colaboración, segmentos de la empresa, dominios de actividad. En los equipos y niveles superiores existe ya una cultura de innovación. Todas estas preguntas, utilizando un modelo de segmentación como punto de partida, y teniendo un paso siguiente, como lo estamos diciendo, de evaluación, debe darse respuesta a estas preguntas, a estas que damos como ejemplo, pero pueden ser muchas más, otras diferentes, pero debe dar respuesta en ese punto, en esa dimensión de evaluación, a esas preguntas.
Sí, Ernesto, me parece que lo que dijiste es demasiado valioso y pienso que ya para complementar un poquito este tema, tenemos que definir que existen técnicas, ¿sí? Que sirven para poder realizar esa evaluación, ¿sí? Y poder llegar a un punto o llegar a obtener esa información que es clave, que nos permita de pronto poder corregir, ¿sí? O determinar medidas que mejoren todo ese proceso de colaboración como tal. Para continuar, pues ya tenemos una segmentación, ya tenemos una evaluación, ahora vamos a continuar midiendo los resultados. Hay que medir esos resultados que dan esa evaluación de cuál es la estrategia que estamos utilizando para el tema de colaboración. El éxito de las iniciativas debe medirse en términos cualitativos y cuantitativos. Se pueden poder demostrar, por ejemplo, que si yo hago un ejercicio de colaboración en un proceso, puedo determinarle que haciendo ese ejercicio y aplicando esas mejoras de innovación, puedo reducir costos, puedo reducir tiempos de procesamiento, ¿sí? Puedo reducir no sé, adicionales que se pueden presentar como tal, ¿sí? Y sobre todo, pues también tiempo. Sí, que hoy en día, si hacemos un análisis, es lo más valioso que tienen las organizaciones. El tiempo ahora es oro. Sí, hay que entender también que todos los resultados, pues hay que centrarlos, sí, que el impacto en impactos que sean de corto y de largo plazo. ¿Eso para qué? Para poder determinar si la estrategia de colaboración si está siendo la indicada como tal. Eh, una ventaja, ¿sí? O las ventajas que pueden manifestarse en este tipo de herramientas y de métodos, pues pueden verse, como lo dije ahorita, en su productividad, en la productividad como tal de la empresa, ¿sí? Y puede, no siempre, pero se puede presentar en aumentar el incentivo o las cuotas, los ingresos de las cuotas de mercado debido a esa gran estrategia de colaboración que llevó a que el resultado fuera el más óptimo posible como tal. Y ahí quisiera agregar algo además de lo importante que has dicho, pero para complementar, y es que puede resultar útil observar el número de sugerencias de los empleados y qué porcentaje de las mismas se convierten finalmente en planes ejecutables. Entonces hay que preguntarse con qué frecuencia hacen sugerencias de mejora los empleados, los socios, los clientes, o qué porcentaje, como lo decíamos, de dichas se convierten finalmente en un plan ejecutable, que es también bien importante, como lo hemos venido diciendo, que hay que tener en cuenta todos estos actores, no solo internos, sino externos. Y pasando ya a nuestra cuarta dimensión, que es la planificación. Entonces, con estas medidas, el CEO puede establecer y ejecutar planes incrementales de mejora, tanto así que puede ejecutar distintos planes personalizados para los elementos de destino en el modelo de segmentación, ya con todo lo que llevamos hasta este momento. Sí, yo pienso de pronto para ampliar un poquito este tema y voy a traer de pronto a colación un ejemplo que se viene presentando. Ahora el tema del tiempo, como lo venía diciendo ahorita, es súper valioso. ¿Y qué nos está pasando con este tema de la pandemia? Hemos comenzado a adaptar esos mecanismos en plataformas como Teams, como Zoom, como la de Google Meet, donde yo no necesito esperar o necesito buscar a una persona para lograr tener una respuesta y tener una solución rápida, sino básicamente yo puedo ver el estado en que se encuentra la persona. ¿Eso qué está haciendo? Que estemos ahorrando mucho tiempo en desplazamientos, en comunicación y en reuniones que podrían generar retrasos y demoras en los procesos operativos de las organizaciones. ¿A qué voy con esto? Que la cultura nos está cambiando. ¿Sí? Las organizaciones están comenzando a cambiar el chip, ¿sí? Y es importantísimo entender que la cultura en una estrategia de colaboración es clave, porque pueden presentarse agentes o personas que sean como reácidas a ese método de colaborarnos y que presenten miedo, ¿sí? Miedo por arraigos culturales y no se adapten a este tema de que somos una empresa, somos un equipo y nos vamos a colaborar, ¿sí? Sobre todo no internamente, sino externamente. Hay que entender pues que
es muy difícil cuando uno tiene una empresa o tiene una organización donde su cultura es muy cerrada, donde sus áreas son muy cerradas y cada área busca por sobresalir. Implementar este modelo lo que ocasionaría o lo que va a ocasionar es de pronto un choque. Adicional, pues ya se viene presentando este tema, ¿no? Ya el tema en tecnología es mucho más abierto, ya no existe el área en donde solo se maneja el tema contable y ellos voten un informe, sino ya el tema contable se genera en el área B, pero esa información le sirve a gestión humana y ya por medio de web service o de tecnologías, desarrollos informáticos, se comunican la información, siendo que sea mucho más ágil el tema del procesamiento y demás. Adicional a eso, pienso que el CEO, sí, que es el encargado de tener todo ese mundo, sí, de colaboración entre organización, debe tratar de gestionar o de tratar de implementar tecnologías que sean acordes unas con otras. Yo no puedo adquirir o comprar o utilizar un desarrollo que solo me sirva para cierto punto y que no me pueda servir para utilizarlo en diferentes áreas. Algo de ese desarrollo yo tengo que como CEO que analizar, que le pueda colaborar y que pueda aportar, ¿sí?, a la obtención de los resultados de otras áreas. Es básicamente lo que quiero hablar del tema de cultura, que es clave que los integrantes de una organización estén con el ánimo, ¿sí?, de asumir riesgos para poder impulsar todos esos procesos de innovación, y asumir el riesgo es abrirse a colaborarse entre varias áreas, o por qué no, entre clientes, proveedores y pues la organización que está procesando. No, y es que el tema de cultura cobra bastante interés, y así como otros que como tecnología, que es del cual voy a hablar seguidamente, pero quisiera no dejar de lado para nuestros oyentes que promover un entorno que fomente innovación hoy en día no contempla solamente tecnología, porque sí, como bien hemos dicho, la tecnología cobra bastante interés, gran porcentaje de las compañías hoy en día lo tienen, hace parte de la organización, y claro que es muy importante, y por eso estamos hablando del tema tan clave de la tecnología y el CEO. Pero es que también el CEO, en esa implementación que venimos hablando, debe asegurarse de implementar cambios correspondientes a, como tú ya lo dices, en cultura, en tecnología, servicios de soporte y una empresa ampliada. Entonces, en temas de tecnología, es importante, lo decías tú ahorita, hace un momento, elegir la tecnología correcta para cada grupo de organización. Entonces, lo que pasa es que el rango de posibilidades en tecnología es grandísimo, es muy amplio, en telefonía, en dispositivos móviles, soluciones e-learning, conferencias web, planificación de grupos, foros online, sistemas de ideas, mensajería instantánea, correo electrónico. Bueno, nos podríamos quedar aquí dando un listado gigantesco de opciones, pero ahí es donde está la importancia y el criterio del CEO para escoger, para seleccionar la tecnología adecuada para implementar un verdadero sistema de compartir y de interactuar entre ellos, y que la colaboración sea la adecuada. Sí, excelente lo que estás diciendo en esto. La tecnología juega un papel hoy en día fundamental en todo este rollo de temas de colaboración. Voy a dar un ejemplo así rapidito. Existe una arquitectura orientada a servicio que llamamos en tecnología SOA, que es básicamente un repositorio donde todas las áreas que manejan una aplicación mandan información a ese repositorio. ¿Y qué es lo que hace ese repositorio? Es como una base de datos que organiza y que uno puede utilizar para que ese SOA, ¿sí?, esa arquitectura, haga una transformación de esa información y que sea adaptable a cualquier área en donde se requiera de una información que exista. Sí, eso me parece valiosísimo, me parece súper importante, y pues las empresas grandes de tecnología han comenzado a combinar esta disciplina, como lo dije al principio, de BPM, que es un tema de tecnología versus un negocio, con arquitectura SOA, ¿sí?, para lograr tener un compendio de información, un compendio de
de un modelo que sirva para todo el procesamiento de información que puede generar una organización, y esto de esa forma nos logre generar aportes colaborativos que sirvan para el crecimiento. Bueno, ya para complementar y para continuar con el tema, pues ya hicimos todo el barrido, vamos a hablar del tema de soporte. Para poder implementar un tema de colaboración, pues, y que utilicemos una herramienta, pues hay que tener un soporte. El soporte básicamente es esa persona o ese equipo que ayuda a mantener viva, ¿sí?, ese tema de colaboración, porque podemos caer en la falla que utilicemos la herramienta que sea y de un momento haya un error tecnológico y se caiga, y la persona en vez de comenzar a sentirse incentivada por utilizar la herramienta o el aspecto que se implantó para su tema de colaboración, se vuelva a rechazarlo. Entonces es importante entender que todos los empleados de una organización, ¿sí?, cuando adaptan una nueva herramienta, pues tienen que tener un equipo que los soporte y que les colabore. Ninguna estrategia de soporte individual va a satisfacer las necesidades de todos. Hay que pensar que cada persona que va a entrar en ese círculo de colaboración tiene una forma de pensar diferente, tiene unas necesidades, tiene aspectos diferentes que ese equipo que presta soporte debe tener muy en cuenta en el momento de asesorar y demás, ¿sí? Hay que también analizar, ¿sí? Y hay que preguntarse para poder tener un soporte acorde y para poder diseñar toda una estrategia de soporte, unas cosas. Por ejemplo, ¿qué recursos expertos necesito para poder a esas personas que están requiriendo soporte darle de una manera fácil una solución? ¿Cómo puedo dar soporte a implementadores de un departamento de TI? ¿Qué tipo de soporte puede necesitar un consumidor? ¿Sí? Hay una serie de preguntas y hay una serie de cuestionamientos que hay que realizar antes de comenzar a prestar el servicio de soporte. Hay que tener en cuenta que todo tiene un proceso de maduración y hay unas etapas y hay unos tiempos que hay que respetar, pero antes de iniciar a ejecutar como tal el soporte, después de implementada una herramienta para generar colaboración, pues hay que comenzarse a preguntar qué posibles cosas o qué me pueden preguntar, qué puede pasar y cómo yo voy a prestar la asesoría para solucionar los inconvenientes que se puedan presentar. Sí, Carlos, y es que otro tema importante, como lo mencionábamos hace un momento, aparte de la cultura, la tecnología y lo que tú vienes diciendo, es la empresa ampliada. ¿Por qué hablamos de empresa ampliada? Porque es que un plan de colaboración debe extenderse más allá de la empresa tradicional. Se debe extender a los socios, clientes, competencia, analistas, comunidades de estándares del sector. Porque es que otros miembros de la empresa extendida pueden desempeñar distintos papeles, como ya los veníamos diciendo, un papel de visionario, de implementador, de consumidor y posteriormente proporcionar mayor valor a la organización. Recuerda que, y le recordamos a nuestros oyentes que en un episodio anterior hablábamos de esa importancia del cliente, de cómo aprovechar esa información que tiene el cliente y no tratar de caracterizarlo. Entonces aquí también cómo se ve relevante esto, y es que un cliente puede actuar como consumidor, implementador y visionario. Entonces, cómo es de importante extender la empresa a estos actores. No, sí, importantísimo, Ernesto, y yo creo que haciendo todo este análisis de segmentación, tecnología, soporte, ¿sí? Y el último que acabas de hablar, que es de la empresa ampliada, logramos entender que ese tema de la colaboración es prácticamente clave si una empresa quiere comenzar procesos de innovación como tal, ¿sí? Entonces, con esto podemos llegar a concluir que las prácticas de colaboración dentro de una organización determinada pueden ser complejas, ¿sí? Hay que tener en cuenta, ¿sí?, que si no utilizamos la tecnología adecuada, podemos, como lo dije anteriormente en el tema de cultura, podemos caer en ese choque en donde se vuelva reácido a utilizar medios o mecanismos que el CEO está en la obligación de lograr compenetrar con cada uno de los integrantes de la organización como tal. Y ya para complementar tu conclusión y como
pilar todo lo que hemos dicho, recordemos que el CEO tiene una gran responsabilidad y es reconocer que cada empleado afronta distintos desafíos dependiendo de la clase de innovador que sea, de la empresa del cemento a que pertenezca, del dominio de la actividad que tenga. Todos esos detalles el CEO tiene que tenerlos muy claros para crear una estrategia de colaboración cohesiva y con metas definidas que minimice el desarrollo, el derroche y acelere planes de la organización y adoptar una cultura de innovación como ya lo mencionábamos, y aquí la clave es que es proporcionar a los empleados, clientes, proveedores y socios aquellas herramientas y procesos que realmente necesitan, como ya lo hemos venido recalcando. Entonces, esperamos que este tema haya sido del agrado de nuestros oyentes, que nos sigan escuchando. De verdad, gracias por estar conectados con Innovadores con Sentido, y recuerden que somos Carlos Andrés Casallas y Luis Ernesto Galindo. Buenas noches, Carlos, gracias. Buenas noches, Ernesto, y les quiero recordar que este es un ejercicio académico para la Universidad Externado de Colombia. Muchas gracias.